Hola, ¿qué tal de nuevo? En estos minutos vamos a ver rápidamente, a modo introductorio, el problema de las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes y su grupo, podemos decir que en particular la esclerosis múltiple, es una enfermedad exclusivamente humana, característicamente heterogénea por la forma de presentación y los síntomas que tiene múltiples componentes que vamos a detallar a continuación. Por supuesto que es compleja clínicamente y con presentaciones clínicas muy variables, ya que abarca cualquier punto del sistema nervioso central. Desde el punto de vista neurobiológico es un proceso inflamatorio que causa como consecuencia de este daño puntual y focal pérdida de oligodendrocitos y daño axonal posteriormente. La esclerosis múltiple es el paradigma o el modelo de este grupo de enfermedades en los cuales hay una pérdida adquirida de la mielina, a diferencia de las enfermedades, de las distrofias, en los cuales o algunas patologías neurológicas en las cuales hay un trastorno congénito metabólico y que se va originando mal la mielina. Aquí en este grupo de enfermedades la mielina se desarrolla normalmente, pero un fenómeno inflamatorio es el que ocasiona la lesión en el curso de la vida, sobre todo a edades tempranas. Entonces decimos que es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, porque se pierden lo que se denomina en placas, una enfermedad que se llama también esclerosis en placa antiguamente, que va acompañado de daño axonal. Como vemos, el impacto es importante, ya que es la enfermedad más frecuente adquirida en jóvenes desde el punto de vista neurológico, afecta a la sustancia blanca del cerebro, tronco, cerebelo, médula y o nervios ópticos. Siguen las controversias respecto a la etiología y hay un desarrollo a través del tiempo, con muchas hipótesis, pero aún hoy se postula que es una enfermedad autoinmunitaria con un disparo o con un origen viral, probablemente relacionado con factores ambientales que hacen que la mielina por alguna razón sea atacada por el sistema inmunológico. Decimos que es multifactorial porque tiene un componente genético, hay un componente tóxico o viral como disparador y factores ambientales también. Aquí los podemos ver, los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, esclerosis múltiple, es riesgo femenino, raza caucásica, algunos factores genéticos, así como el antecedente de infecciones con Epstein-Barr, característico de algunos climas fríos y regiones geográficas. También se asoció con bajo nivel de vitamina D o falta de exposición solar y el tabaco como un factor asociado en general. Decimos que respecto a la fisiopatogenia hay un mecanismo múltiple que inicia siendo un proceso inflamatorio que se convierte en desmielinizante y con la evolución pasa a involucrar la degeneración axonal y también un mecanismo a través del cual se generan mecanismos apoptóticos de los oligodendrocitos. Como estos fenómenos se dan en forma focal, es decir, en una zona muy limitada de cualquier parte del encéfalo y médula, se la denominó esclerosis en placa porque inicialmente las anatomías patológicas mostraban una lesión de tipo cicatricial. Posteriormente, con el desarrollo de las nuevas técnicas de diagnóstico, sobre todo con la resonancia, estos casos se ven claramente en las imágenes como lo vamos a ver luego. Aquí vemos un esquema en el cual podemos, en forma esquemática, vemos la mielina normal, en el cual por un proceso que afecta el oligodendrocito, dañado por alteraciones metabólicas más las inflamatorias, se va a producir la lesión inflamatoria, la regeneración y la degeneración posterior. A nivel anatomopatológico, lo característico es inflamación e infiltración perivenular con linfocitos T y B por la presencia de macrófagos y células plasmáticas en el área, lo que se llama en la placa, lo que clásicamente se llamaba placa, que las vamos a ver ahora, ¿no? Esta desmineralización en parches, hay lesión axonal y tiene dos fases, la aguda, que es la inflamatoria, y la segunda, que es la degenerativa. Mencionamos hace unos minutos que los síntomas y signos
son muy variables y tiene que ver con la zona del encéfalo o médula involucrada. Hay algunos síntomas que son asociados como fatiga y debilidad. Entre la debilidad es la más frecuente y es muy importante en esta enfermedad tratar de hacer una rigurosa historia clínica, porque los criterios, si bien la resonancia ha reforzado y prácticamente determinado los criterios clínicos, la sospecha inicial de eventos neurológicos previos que involucren el sistema nervioso central, que duren más de 24 horas y separados en el tiempo, nos da una idea clínica de la presentación de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas, vemos que habíamos dicho que pueden ser numerosos, pero hay algunos que son más frecuentes, sobre todo la debilidad que se presenta en un hemicuerpo, cuando afecta al encéfalo, por supuesto, y la paraparesia en el caso de la médula. La fatiga o la astenia, la neuritis óptica es muy característica de esta enfermedad. El nervio óptico es muy vulnerable a esta enfermedad. Puede presentarse con diplopía, por afectación del fascículo longitudinal medio, que está ubicado en el centro del tronco protuberancia, dando un síndrome clínico que se llama oftalmoplegia internuclear. Puede presentarse con debilidad o parestesias o alteraciones medulares miccionales o vértigo. Con la progresión del tiempo y la suma en el tiempo de lesiones nuevas que van apareciendo a frecuencia variable, eso va a determinar la gravedad de la enfermedad. Lesiones más cercanas en el tiempo va a determinar una mayor carga en el espacio, en el cerebro, ¿no? Más áreas del cerebro lesionadas, y se van asociando otras manifestaciones como puede ser la ataxia, puede dar una neuralgia del trigémino, que es característico de esta enfermedad, y algunos otros síntomas que van desde las alteraciones cognitivas a síndromes secuelares por espasticidad, trastornos sexuales, depresión, fatiga, trastorno del sueño. Hay algunos cuadros como la oftalmoplegia internuclear, que pueden buscarla y verla o discutirla en la clase, como el signo del Hermit, que es muy sensible para la lesión cervical, o el fenómeno de Uthoff, en el cual el calor empeora los síntomas. Hay algunos síndromes típicos clínicos, como la neuritis óptica, que es la pérdida de visión global de un ojo, con dolor, dificultad para el color rojo, entre otras manifestaciones, siendo las más importantes. Algunos síndromes que son característicos de presentación en el tronco, como la neuralgia del trigémino o la oftalmoplegia internuclear que mencionamos recién, síndrome cerebelar o la mielitis transversa. Aquí podemos ver muy rápidamente la topografía de la lesión en el fascículo longitudinal medio a nivel de la protuberancia. Y la mirada va a estar limitada del lado afectado. Existe otra entidad clínica con el desarrollo de los métodos de diagnóstico tan sensibles de neuroimágenes. Se ha podido ver lo que se presenta como un síndrome desmineralizante aislado. Esto quiere decir que es una sola manifestación, que puede ser en muchos casos la primer manifestación clínica. Un paciente puede tener una neuritis óptica, por ejemplo, y la resonancia ser normal, salvo la afectación del nervio óptico. Entonces, en este caso tiene una localización única, por lo tanto se denominan síndromes desmineralizantes aislados. Algunos cuadros clínicos son la neuritis óptica, como les decía recién. En el caso de una mielitis, un paciente joven puede ser una mielitis con algunas características de enfermedad desmineralizante, pero tener su cerebro sin ninguna otra lesión, así como el tronco. La ataxia cerebelosa o la oftalmoplegia internuclear. En el caso de la neuritis óptica hay que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, ya que la misma presentación que la esclerosis múltiple, siendo el único síntoma aislado, puede plantear el diagnóstico diferencial con neuropatías isquémicas, que dan el mismo cuadro, algunas nutricionales o tóxicas, algunas hereditarias como la neuropatía óptica de Leber, y algunas otras causas un poco más inusuales, ya más oftalmológicas. Las formas clínicas es una enfermedad, como vimos, que tiene un espectro muy amplio, no tiene mucho sentido acordarse qué síntomas da, ya que puede afectar cualquier parte del encéfalo y la médula. Simplemente podemos tomar los síntomas más frecuentes que mencionamos antes,
para tenerlos en cuenta. El hecho de que en la historia se presenten episodios aislados o separados en el tiempo, eso se llama dispersión temporal, y las distintas lesiones que se ubican en el encéfalo o la médula, en el sistema nervioso central, de hecho, se llama dispersión espacial. Las formas clínicas, es la forma más típica que evoluciona con un episodio de desmineralización, la recuperación, en el tiempo aparece otro, se recupera, eso se llama recaídas y remisiones, llamado antes brotes y remisiones. Ese es el término que se ha usado hasta hace poco. Se denomina brote a un episodio en el cual el paciente presenta los síntomas de un foco de desmineralización, ¿no? Tenemos aquellos los casos cuando el paciente empieza a tener lesiones en el tiempo, se va constituyendo en un cuadro progresivo, a diferencia de la primariamente progresiva, en el cual el paciente empieza a tener una carga lesional progresiva y no tiene episodios de mejoría en el medio. Podemos ver aquí, en este esquema, en forma gráfica, la forma recurrente remisiones, en el cual el paciente está bien, tiene un brote, se recupera totalmente y vuelve a funcionar normal. Con el tiempo puede ser que la recuperación, como vemos en el gráfico de la derecha, no vuelve a cero, sino que puede quedar con algún déficit en el tiempo. Lo mismo que la progresiva primaria, va evolucionando, la progresiva secundaria, los brotes se van asociando con mayor discapacidad, ya que no vuelve a cero su disfunción, como la progresiva recurrente. Para terminar esta primera parte de la charla, vamos a ver que hay que tener en cuenta lo que se llama un brote, que es la aparición de síntomas nuevos, que tienen la característica clínica que persisten más de 24 horas y separados al menos un mes. Brote es el episodio en el cual el paciente con esta enfermedad o que hace esta enfermedad va a tener la manifestación clínica de la lesión focal de acuerdo a la zona donde tenga involucrada. A diferencia del pseudobrote, que es algo que se produce en estos pacientes, ya que un paciente hace una lesión de cerebelo, por ejemplo, se recupera completamente, pero en un momento cualquier desorden sistémico, por fiebre, calor o infección o cualquier cuestión general, puede hacer que estos síntomas que estaban superados desde lo sintomático se presenten tenuemente, pero de nuevo. Entonces uno en este paciente, como tiene el dato de que es una enfermedad que vuelven a aparecer brotes con el tiempo, uno tiene en principio la duda de si es un nuevo brote o si es la exacerbación de algún brote anterior. Gracias por ahora y pasamos a la segunda parte.